En esta ocasión, este segundo video a manera de respuesta al pastor Luis Treit a algunas secciones de su exposición en el video titulado Intercesor Perfecto y Modelo Perfecto, la humanidad de Cristo, es de un contenido muy corto. Esto por la naturaleza misma del tópico a tratar en este caso. La corta duración de este segundo video se debe a que en este caso nuestra respuesta al pastor Treit es una simple, clara y definida negación de la veracidad de uno de los conceptos transmitidos por el expositor en su video. Negación que no necesita mayor argumentación, como se podrá ver al exponerla. ¿Cuál es el concepto transmitido por el pastor Treit cuya veracidad negamos rotundamente? Veamos. Él dice que la posición de los que enseñan que Jesús tuvo naturaleza humana caída es que después de aceptar a Cristo como Salvador, de allí en adelante la salvación se gana por la obediencia. Textualmente dice así, refiriéndose a quienes enseñan que Jesús tomó naturaleza humana caída. Ellos ven así: Jesús nos perdona todos los pecados pasados en nuestra vida, pero de ahora en adelante nosotros, mediante nuestro esfuerzo, podemos vivir una vida de obediencia. Entonces nos salvamos ahora mediante la santificación, resultado de la obediencia a la verdad. Hacen de la santificación un medio de salvación. Esto en el minuto 18:22 de allí en adelante. Bien, ¿qué tenemos aquí? Como mencioné en el video número 1, este expositor es particularmente difícil de entender a fin de poder dar respuestas concisas a su exposición, y esto por la ambigüedad de sus expresiones. Ambigüedad que solo puede conducir a la pregunta: ¿qué es lo que este expositor cree y qué es lo que no cree? Porque las contradicciones están a flor de piel en su exposición y son constantes. Permítanme explicarme, por lo menos en lo que nos ocupa en este momento, y luego procederé a explicar qué es lo que negamos rotundamente y señalamos como no veraz de lo dicho por el pastor Treit. Veamos primero su propia contradicción. Por un lado, él dice que los que enseñan que Jesús tomó naturaleza humana caída, creen que después de perdonados de su vida pasada, de allí en adelante, pueden vivir una vida de obediencia mediante su esfuerzo propio. Esto de paso es lo falso, dicho por el pastor Treit, pero ya me referiré a eso. Por ahora, centrémonos en su propia contradicción. Él señala que quienes creen, según él, que después de perdonados de sus pecados pasados, ahora inician una etapa de salvación por esfuerzo propio, lo hacen viviendo bajo la santificación, que es el resultado de la obediencia a la verdad, y que en esa forma esas personas hacen de la santificación un medio de salvación. Pueden ver por sí mismos la contradicción y la ambigüedad de conceptos en una misma declaración. Permítanme explicarme un poco más. Para el pastor Treit, según sus propias palabras, se puede experimentar la santificación por el esfuerzo propio. Ellos, quienes enseñan que Jesús tomó naturaleza humana caída, están mal por creer que la santificación es el resultado de la obediencia a la verdad. Dice textualmente que ellos creen que nos salvamos ahora mediante la santificación, resultado de la obediencia a la verdad. Y sigue diciendo el expositor, hacen de la santificación un medio de salvación. Preguntas para el pastor Treit. ¿Es la santificación el resultado de la obediencia a la verdad o no? Porque en el minuto 17:45 usted dice, la santificación no es otra cosa que la obediencia a la voluntad de Dios. En esa misma dirección, la segunda pregunta es que pueden ser salvos los que no vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Verán al Señor quienes no practiquen la santidad, porque la Escritura dice claramente que sin ella nadie verá al Señor. Hebreos 9:14.
usted tendría la disposición de explicarse, por favor, porque lo que está diciendo aquí es que a quienes usted llama ellos, dicen que la salvación depende de la obediencia, que la salvación depende totalmente de la santificación, y luego pasa a decir que esos mismos ellos convierten en esa forma la santificación en un medio de salvación. ¿No les parece? Y a usted, Pastor Tribe, que lo que usted dice que esas personas creen no es para nada la santificación. ¿Cómo puede usted enseñar que la santificación es algo requerido para los nacidos de nuevo y a la vez que practicar la santificación es enseñar salvación por el esfuerzo humano? Sí, usted dirá, yo no he dicho eso, yo lo que he dicho es que la santificación por esfuerzo humano no tiene valor alguno. Pero Pastor Tribe, si lo que usted quiso decir fue eso, entonces nunca debió llamar a lo que usted llama esfuerzo humano santificación. Porque ¿quién puede lograr tal cosa? ¿Quién puede lograr la santificación por el mero esfuerzo humano? ¿Cómo puede llamarse a eso santificación? Yo le animaría a repasar ese concepto bíblico en sus fundamentos a fin de que pueda expresarlo como en verdad es. En todo caso, debió usted decir que lo que ellos creen es en una pretendida santificación. Me refiero a quienes usted señala de estar errados por creer en salvación por el esfuerzo humano visto como santificación. Y eso nos lleva al punto central de la respuesta número 2 en este caso. El pastor Trask dice que los que enseñan que Jesús tomó una naturaleza humana caída creen que después de perdonados sus pecados pasados, de allí en adelante, la salvación depende de la obediencia alcanzada por nuestro esfuerzo, o sea, por esfuerzo propio. ¿Es esto así? ¿Dice la verdad el pastor Trask aquí? No, definitivamente no. Decir que quienes enseñan que Jesús tomó una naturaleza humana caída creen en la salvación por el esfuerzo propio a partir del momento en que sus pecados pasados son perdonados al aceptar a Jesucristo como su Salvador es faltar a la verdad. ¿Por qué? Simplemente porque esa declaración es totalmente falsa. Yo ignoro si hay algunas personas, si hay alguien que enseñe que Jesús tomó naturaleza humana caída y que al mismo tiempo enseñe que a partir del momento de la aceptación de Cristo como Salvador personal, la salvación depende del esfuerzo humano. No sé si hay alguien que crea tal cosa. Puede que lo haya. En tal caso, yo les solicitaría muy respetuosamente al pastor Trask que identifique en forma específica quién o quiénes enseñan eso, porque parece que él sí conoce sobre esas personas. Denos algún nombre de personas o de agrupación que enseñe eso, que como repito, puede que lo haya, pero yo lo ignoro. ¿Usted sería tan amable de orientarnos al respecto? Y volviendo al punto, decir que esa es la posición de los que enseñan que Jesús tomó naturaleza humana caída, generalizar en esa forma, si es que hubiera alguien que así crea, repito, es faltar a la verdad, a la ética cristiana y hasta la secular. ¿Por qué? Porque eso es falso. Para no involucrar a otros, yo mismo creo y enseño que Jesús tomó naturaleza humana caída, y de paso no solo en lo físico, como enseña el pastor Trask, asunto al que reaccionaremos en otra de las respuestas a su video, sino también en lo espiritual, como puede verse en las Escrituras y en los escritos de Elena G. de White, como veremos más adelante. Pero no creo en lo más mínimo en una salvación por esfuerzo humano. Desechamos ese concepto como falso y aceptamos, creemos, enseñamos y defendemos con todas nuestras fuerzas y medios que la salvación siempre ha sido, es y será por el poder de Dios obrando en el corazón del ser humano para su restauración. Le invito, pastor Trask, a encontrar en uno solo de nuestros videos, que son aproximadamente 800 hasta el momento en YouTube, donde enseñamos lo que usted dice que enseñamos los que creemos que nuestro Señor tomó una naturaleza humana caída. Señálenos usted un solo video donde enseñamos eso.
Creemos en la justificación por la fe, por la sola gracia, sin un hilo de mérito humano. Su exposición falta la verdad en lo que ha dicho al respecto. Y falta la verdad en un nivel nada codiciable. Y para los que están mirando este video, han de saber que este tipo de argumentación por parte de algunos defensores de la nueva teología en lo que respecta a la humanidad de Cristo no debe extrañar. Eso tiende a darse cuando el argumento es endeble y no puede sostenerse por sí mismo. Esto me recuerda a mi infancia, cuando jugando bolinchas, canicas, alguno de los participantes se adelantaba de la raya marcada desde donde debían lanzarse las canicas para tener más opción de que cayera donde debía, en el hoyo donde debía. Y en coro todos los demás les decíamos: hey, no se vale, trampa. Pastor Trae, no se vale hacer trampa, hacer uso de la mentira, mucho menos al tratar lo sagrado, que de paso es muy peligroso. Recuerdo que mientras laboraba para la organización como pastor por 22 años, un colega, un compañero me decía, hablando de las argumentaciones de los expositores: si el argumento es débil, grite. Y yo al principio no entendí lo que me quería decir ese compañero pastor, pero luego lo capté. Es decir, si no logra convencer con el argumento en sí mismo, grite y así llamará la atención. En este caso sería: si el argumento es débil, mienta y así llamará la atención. Por otro lado, ¿cómo puede creerse que alguien que enseñe que Jesús tomó naturaleza humana caída cree a la vez que la salvación a partir de la aceptación de Cristo es por el esfuerzo humano, cuando la enseñanza de la naturaleza humana caída de Jesús conlleva automáticamente el hecho de que Él, Jesús, es nuestro modelo a seguir y Él nunca dependió de su propio esfuerzo humano para su vida victoriosa? De tal manera que decir que quienes enseñan que Jesús tomó naturaleza humana caída creen en la salvación mediante el esfuerzo humano es ignorar los mismos fundamentos de la doctrina de la naturaleza humana caída tomada por Jesús. Eso tiende a suceder cuando se abordan temas que no se dominan con fases desconocidas para quien expone. En síntesis, negamos rotundamente que quienes enseñan que Jesús tomó naturaleza humana caída creen que a partir del momento de la aceptación de Cristo como Salvador personal, la salvación es debida al esfuerzo humano. Para creer semejante cosa hay que hacer a un lado palabras fundamentales tales como: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Palabras como: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quién podría razonar coherentemente de esa forma con declaraciones tan claras como estas dos últimas y otras muchas que abundan en las Escrituras en esa dirección? Pastor Trae, le animo a revisar su video, y si en algo de lo que he dicho he faltado a la verdad, hágamelo saber. Y si es así, lo reconoceré con total disposición y me expresaré al respecto por este mismo medio. Que Dios sea con usted en la búsqueda sincera de la verdad. Bendiciones. ¿Entendió?